Hacemos contacto con la doctora Laurian Jiménez Fabri, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por la Universidad de Harvard y ha estado colaborando en diferentes espacios, incluidos el nuestro. Yo le agradezco mucho la confianza y también el que nos dé su punto de vista como especialista. Doctora, te saludo con afecto. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias, doctora Laurian. Pregunta, ¿el caso de Omicron se está siendo tratado de la misma manera como hemos tratado los otros casos de COVID en meses anteriores o ha habido algún cambio en cuanto a la estrategia de la Secretaría de Salud para poder detectar y tratar estos casos nuevos que ahora se presentan, doctora? Pues lamentablemente se están repitiendo los mismos errores que ocurrieron desde el inicio de la pandemia. En esta ocasión, pero claro, estos errores cada vez son más imperdonables porque tenemos más experiencia, más conocimiento, sabemos qué es lo que se necesita hacer y no actuar cuando se sabe qué se tiene que hacer para salvar vidas, pues es una negligencia imperdonable. Al principio de la pandemia ocurrió lo mismo, tuvimos experiencias de otras partes del mundo, mucho más tiempo que otros países, la experiencia de otros países y no se actuó acorde a ese conocimiento y aprovechando el tiempo adicional que teníamos. Ahora con Omicron, al día de hoy, tuvimos 5 semanas y media, vamos a decir, desde que se avisó que Omicron existía y que se estaba propagando por el mundo. Durante estas 5 semanas hemos visto lo que está ocurriendo en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá y en toda Europa. Y sabíamos que esto iba a ser solo cuestión de tiempo. Se tuvo que haber aprovechado el tiempo para vacunar a más personas y para tener los esquemas triples de vacunación a una proporción más grande de la población. Se perdió el tiempo y no solo eso, se perdió el tiempo y las propias autoridades estaban incitando a que la gente hiciera reuniones masivas y una serie de cosas cuando debimos habernos estado cuidando para que esto no azotara tan gravemente. Así que la situación pues es muy delicada y no se ha hecho, es decir, nada para amortiguar el golpe que vamos a recibir en los siguientes días. Entiendo que no se trata de ser alarmistas, pero bueno, finalmente venimos de un periodo de vacacional y de mucho convivio. Es de prever que enero y febrero se vivan situaciones similares a las que se vivieron en cuanto a saturación de camas y número de personas fallecidas, doctora? Es muy probable que así sea. La experiencia que se tiene ahorita en otros países es en donde Omicron, salvo Sudáfrica, que es un caso muy particular, el caso de Sudáfrica ha resultado ser la excepción más que la regla, al parecer. La experiencia que se tiene ahorita con los países europeos es que en donde Omicron comienza a propagarse de forma predominante, los disparos en el número de contagios son tan excesivos que los hospitales comienzan a saturarse. Ahora, hay que recordar que las hospitalizaciones y las muertes siempre van corriendo cronológicamente detrás de los casos. Entonces, necesitábamos este tiempo para saber qué va a pasar. Y ahora lo sabemos, en donde Omicron está repuntando, donde se llega a tener un número muy importante de casos, lo que está ocurriendo es saturación de hospitales y de funciones. Así que, y esto desde luego en países que tienen una cobertura más amplia que la nuestra de vacunación. Entonces, no, desde luego que no es ser alarmistas, pero sí tampoco hay que ser propagandistas de la displicencia. Es decir, que aquí el riesgo mayor no es que la gente tenga pánico, el riesgo mayor es que la gente sea displicente, es decir, que a la gente diga no pasa nada. Y ese no pasa nada ha llevado en nuestro país a más de 650,000 personas a morir. Entonces sí necesitamos estar alarmados, un grado de alarma, no pánico, evidentemente, pero sí necesitamos estar preocupados, más que eso, ocupados en ver cómo podemos mitigar la catástrofe que está por azotarnos. Doctora, estoy platicando con Laurian Jiménez, especialista en este tema. Doctora, te preguntaría, se ha dicho con insistencia que Omicron podría ser una etapa que en cierto sentido ayudara a frenar
las primeras cepas de COVID. ¿Es esto equivocado? Una especie como de defensa, pues, defensa natural que pudiera contener los casos de COVID tradicional. ¿Es correcta esta apreciación o es una simple apreciación? No, no solamente es una apreciación, es una falsedad. Quienes están empujando ese discurso falso, son principalmente grupos políticos, ¿sí? La ciencia no dice que eso, es decir, esto no está basado en evidencia científica, está basada en la retórica política de algunos políticos que prefieren decir, dejemos a la gente infectar. Cuidado con esta falsedad de decir que Omicron no es grave o que de alguna manera nos va a beneficiar si mucha gente se contagia. Cuidado, es decir, no tenemos hoy ninguna evidencia de que Omicron cause una enfermedad COVID-19 menos grave que la enfermedad COVID-19 que causaba la variante Delta, la Alfa, la Gamma y todas las demás. Lo que se sabe es esto, que ahora esta variante está encontrando una población en donde ya hay muchas personas vacunadas. De ahí que la mortalidad está disminuyendo, pero esto no es por una disminución intrínseca en la gravedad o en la virulencia de la variante. Es porque está encontrando poblaciones más protegidas inmunológicamente. Pero hay que saber lo siguiente, aquellas personas que tienen solo una dosis de vacuna o que no están vacunados van a padecer una enfermedad COVID-19 igualmente grave a la que hemos visto antes. Y lamentablemente en nuestra población, más del 46% de los mexicanos no han recibido una sola dosis de vacuna. Entonces, no podemos confiarnos en esto y decir, más allá de todo, decir que hay algo bueno en que la población se infecte masivamente de un virus potencialmente letal, pues esto, más que negligencia, es criminalidad, es un discurso criminal, porque es decir, las opciones con COVID-19 no son simplemente tener COVID leve o morirse. Entre tener COVID leve y morirse hay una gama, y dentro de esa gama hay millones de personas que padecen lo que conocemos como COVID largo, que son las secuelas que deja COVID-19, incluso en personas que han padecido la enfermedad de forma leve. Entonces, cuidado, la infección masiva no puede llevar a nada bueno, más que a muertes masivas como las hemos tenido antes, y a una cantidad importante de personas padeciendo secuelas. Aquí la meta tiene que ser detener la transmisión del virus, cuidarnos del contagio. Es decir, seguir hablando 2 años entrada la pandemia de una posible supuesta inmunidad de rebaño que no es posible alcanzar, es hoy un discurso criminal. Doctora, hemos leído tu libro con interés y uno de los puntos que sostienes es que parte de la estrategia correcta sería la aplicación de más y más exámenes para poder determinar. ¿Cuál crees que sea la razón por la que el gobierno no ha aplicado esta estrategia de exámenes, de aplicar exámenes en los aeropuertos, exámenes en las localidades donde se presentan los primeros casos, detectar pues los casos de Omicron a tiempo? ¿Cuál es la razón? ¿Falta de recursos? ¿No creer en esta estrategia? ¿Ineptitud? ¿Irresponsabilidad? ¿Dónde caería? Pues muchas de las anteriores: ineptitud, irresponsabilidad, negligencia y ganas de ahorrar, más ganas de ahorrar que de salvar vidas. Esa es la razón. Es decir, se tuvo que haber hecho el número y se tiene que hacer el número suficiente de pruebas. No se trata de vamos a hacer pruebas por hacer pruebas, ni entre más millones de pruebas hagamos es mejor, no. Las pruebas tienen un objetivo muy definido y el objetivo es identificar los casos positivos para poder aislar, que esas personas sepan que están contagiadas, poderse aislar para cortar las cadenas de transmisión. Esto es importantísimo. También la detección temprana de la enfermedad salva vidas. Es decir, aquí, por ejemplo, el día de hoy se escucha a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, decir, no, todavía son muy poquitos los contagios, no hay nada de qué preocuparse. Hay mucho de qué preocuparse porque los contagios son el síntoma primero.
Lo que viene después son las hospitalizaciones y a eso le siguen las muertes. Si vamos a esperar a tomar acción hasta que veamos los hospitales saturados, entonces se actuó demasiado tarde. Hay que actuar temprano para evitar las hospitalizaciones, para evitar esas muertes. Y para poder actuar temprano necesitamos saber quiénes están contagiados para poder actuar a tiempo. Entonces, hacer pruebas es una de las bases esenciales para el control epidemiológico de una enfermedad infecciosa que se transmite entre seres humanos como se transmite hoy Omicron. Doctora, te preguntaría, dentro de todas estas noticias que, como bien señalamos, no se trata de ser alarmistas, sino de crear conciencia, ¿sigue siendo buena la estrategia del ciudadano de protegerse con el cubrebocas, la sana distancia, evitar los lugares concurridos, lavarse las manos y tomar sus propias defensas? ¿Sigue siendo válido o Omicron rebasa eso? No, Omicron no rebasa eso. A ver, lo más importante es, no se dejen convencer, los que escuchan esto, no se dejen convencer que todos nos vamos a contagiar. Es decir, ese discurso de ya ni modo, es que todos vamos a terminar contagiando, no solamente es falso, sino que es un discurso que pone vidas en riesgo. No todos nos vamos a contagiar y un día esta pandemia va a haberse terminado. Pero cuando se termine, del otro lado de la pandemia, ojalá que sigamos aquí con vida y con salud. Y para tener vida y salud necesitamos evitar contagiarnos. Entonces, lo más importante es eso, enfocarnos en parar los contagios. Y para eso, las medidas que usted señaló son muy importantes, salvo el lavado de manos. Vamos a decirlo con claridad, estamos tratando con un virus que se transmite por la vía aérea. Es un virus que se respira, que está en el aire, en aerosoles que no vemos, pero que se quedan, se concentran y viajan distancias relativamente largas. Lo que necesitamos es protegernos de eso, de la vía de transmisión aérea. Y el lavado de manos no tiene nada que ver con eso. Lo que necesitamos es utilizar cubrebocas. Ahora con Omicron, no cualquier cubrebocas es suficiente. Los cubrebocas de tela ya no son suficientes. Es una variante demasiado contagiosa. Necesitamos utilizar cubrebocas de alto rendimiento como los KN95, los N99, los KF94. Este es el tipo de cubrebocas que necesitamos utilizar. Bien ajustados al rostro, cubriendo nariz y boca y bien ajustados al rostro. Cubrebocas, ¿cuándo? Siempre que salgamos de casa, en espacios abiertos o cerrados, siempre que haya otras personas, hay que tener el cubrebocas puesto. Además de esto, hay que ventilar los espacios cerrados. Esto se vuelve muy importante para disminuir el riesgo de contagio. Ventilar los espacios cerrados y es imperativo que la gente entienda que el transporte público es uno de los sitios más abundantes de contagios más abundantes. Claro. Entonces, en el camión, en el microbús, en la combi, en el Uber, en el taxi, en el metro, hay que abrir las ventanas para que no se vuelvan cajas de supertransmisión. Entonces, las oficinas, las aulas, las salas de espera y todos los sitios cerrados necesitan buena ventilación. Donde no se puede ventilar hay que poner filtros EPA para disminuir las partículas suspendidas, de ahí para disminuir las partículas virales que se quedan en el aire. Entonces, la clave para prevenir el contagio es el buen uso de cubrebocas de buena calidad, la ventilación de los espacios cerrados, la filtración del aire en los espacios que no pueden ser ventilados y, desde luego, procurar evitar aglomeraciones, evitar sitios concurridos. Esta mancuerna es lo que nos permite disminuir el riesgo de contagio. Lo demás son payasadas, que los tapetes sanitizantes y los túneles y que lo rocíen a uno, esas son payasadas que no sirven para nada, hacen perder tiempo, dinero y esfuerzo en acciones que no tienen ningún beneficio en términos de detener el contagio. Hay que detener el contagio por la vía aérea. Cubrebocas, ventilación, filtración y evitar aglomeraciones. Esta es la clave. Con esto nos quedamos y te agradezco mucho, doctora, el tiempo que nos dedicas, sin desperdicio lo que nos señalas. Gracias, doctora Laurian. Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy buenas noches.
Buenas noches, doctora Lauri Ann Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México, explicándonos el ABC de cómo enfrentar esta nueva variante, el Omicron. Y la conclusión, no hay que bajar la guardia. Bajo ninguna circunstancia estamos en pleno tiempo de pandemia y pandemia grave por lo que parece ser también.